Bienvenidos a la bitácora del tucumano pensante. En esta oportunidad vamos a trabajar un tema que es muy importante, ¿no? Trabajar la educación en territorios olvidados. Como docente, muchas veces me ha tocado caminar por calles de tierra, esquivando charcos, saludando a vecinos que saben que la escuela es más que un edificio, ¿no? Ellos ven que la escuela es la única promesa de futuro, aunque a veces en un contexto rural, mayormente esa educación sirva solamente para pocos. Y esto tiene que ver mucho a la realidad geográfica donde se encuentren los niños, ¿no? Porque son contextos totalmente distintos, ¿no? Lo que sería una escuela rural con una escuela de ciudad. Paulo Freire decía que enseñar no es transferir conocimientos, sino crear posibilidades para su producción. Y aquí, en el aula, esa frase se vuelve carne, ¿no? No vengo a depositar fórmulas en la mente de los niños, sino que vengo a dialogar con ellos, a escuchar sus preguntas, a reconocer que su experiencia también es saber. Porque cuando hablamos de experiencia hablamos de los conocimientos previos que tienen los alumnos, que tienen los niños, independientemente del contexto donde nos encontremos. Cuando un niño me cuenta cómo ayuda en la cosecha de limón, ese relato se convierte en punto de partida para hablar de la economía, de esfuerzo, de números. La educación deja de ser un discurso y se convierte en un diálogo vivo, en práctica de libertad. La realidad social golpea fuerte. Familias que sobreviven con changas, trabajos temporales, con ventas ambulantes que apenas alcanzan para el día. Freire nos enseñó que la educación debe partir de la realidad concreta del oprimido. No se trata de negar la pobreza, sino de reconocerla como contexto y transformarla en conciencia crítica, pensamiento crítico. Por eso que cada problema de matemática que planteo no es un ejercicio vacío, sino más bien es una invitación a pensar el mundo que los rodea. Por ese motivo es que la escuela se convierte en espacio donde los niños descubren que pueden nombrar su realidad, cuestionarla y transformarla. Porque, como decía Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. La educación aquí no es neutra, sí es política, tiene su ética y es espiritual. Paulo Freire insistía en que todo acto educativo es un acto político, o reproduce la opresión o abre caminos de liberación. En territorios olvidados, enseñar es resistir.
resistir al silencio impuesto, resistir al olvido, resistir a la injusticia. Cada diálogo con los niños es un acto de esperanza, porque la esperanza no es ingenua, es lucha, es conciencia, es praxis, es práctica. Y yo, como docente tucumano, sé que mi tarea no es solo enseñar contenidos, sino que es acompañar a los niños en el descubrimiento de que pensar es el primer acto de libertad y que la palabra puede ser arma contra el olvido. La educación en territorios olvidados es más que enseñanza, ¿no? Porque es resistencia, es esperanza, es práctica de libertad. Freire decía que la educación verdadera es aquella que nos hace más humanos. Y en el aula, esa humanidad se defiende cada día. Porque cuando un niño descubre que puede pensar, que puede nombrar su mundo, que puede cuestionar lo que oprime, entonces ahí mismo la educación se convierte en revolución silenciosa. La verdadera revolución empieza aquí, en el aula, sea rural o no, cuando la palabra se convierte en conciencia y la conciencia en libertad.